con entrevistas aquí en la mañana informativa, esta vez para hablar del proceso electoral. Estamos ya en estudio con uno de los candidatos a la presidencia, Marcel Clot, del Partido Humanista. ¿Cómo está? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por la invitación. Una aclaración, no solamente del Partido Humanista, también hay otras organizaciones, Izquierda Unida, MAIS, Libre del Más Sur. amplio entonces. Sí, es una coalición bueno que aclarar. hemos llamado Todos a la Moneda. Es un movimiento, Todos a la Moneda, que incluye dirigentes estudiantiles, dirigentes sociales, trabajadores. Marcel, me gustaría preguntarle en un comienzo respecto a lo que vimos este día lunes, el debate de la nueva mayoría de la Alianza de la Concertación para estas presidenciales. ¿Cuál es su opinión respecto al debate? Yo sé que ha sido crítico respecto a las primarias propiamente tal. Bueno, yo creo que en estricto rigor no fue un debate, fue una presentación de páginas web. Cada uno llegó ahí con su relato. ¿Qué faltó? ¿Confrontación de ideas? Faltó discusión y faltó también interpelación, ¿no? Porque, por ejemplo, el candidato Velasco, ¿no? Hace un planteamiento que es absolutamente asimilable a lo que es la alianza, ¿no? Y Gómez, por ejemplo, que tiene una postura un poco más cercana o bastante cercana a lo que fue el proyecto original de la Concertación, podría haberlo interpelado de manera muy contundente, porque el discurso de Velasco es un discurso neoliberal, procapitalista, apoyando, digamos, todas las transformaciones económicas que se han hecho en los últimos 40 años. ¿Usted cree que no debiera estar en ese pacto? Porque Jaime Quintana, por ejemplo, dijo Andrés Velasco debiera estar en el debate del día jueves. Sí, pero claro, él lo dicen ahora, pero él fue ministro de Hacienda de la señora Bachelet. Entonces no se puede, la Concertación no puede desconocer que el discurso de Velasco es el más característico, es el más predominante. Y las políticas que se desprenden de ese discurso han sido las políticas de la Concertación. Así que a mí me parece que está absolutamente en el ámbito político donde se ha desarrollado ese planteamiento y esas decisiones políticas. Marcel, ¿y qué pasa con los planteamientos de Michelle Bachelet, que ha sido cuestionada en el último tiempo por el supuesto giro a la izquierda que ha dado? ¿A usted le parece que es tal? Yo creo que, mira, el más deshonesto de todos los planteamientos fue el de la señora Bachelet. ¿Por qué? Porque ella, de alguna manera, intenta parecer que se acerca a un giro a la izquierda. Y habla de una nueva constitución, y hace toda una argumentación diciendo, bueno, esta constitución no es democrática, hay que cambiarla, pero a reglón seguido dice, dentro del marco institucional. O sea, dentro de la misma constitución. Y eso es absolutamente imposible. Lo que ella plantea está en un espacio de indeterminación. Ahora, ¿falta claridad respecto a esa propuesta o usted cree que está ocultándola? Porque hay miembros del equipo de Bachelet, como Fernando Atria, que hablan de una asamblea constituyente. Y ella en varias oportunidades ha dicho, estoy evaluando, todavía no hay una definición respecto a cómo se va a llevar a cabo este cambio de constitución. Pero ella desacreditó la postura de Fernando Atria, porque finalmente ella dijo que esto tiene que ser en el marco de la Constitución, de la institucionalidad actual. Y Atria lo que dice es que precisamente hay que saltarse la Constitución actual, porque dentro de esta Constitución, que no es democrática, que fue hecha por 7 hombres, ¿no?, pertenecientes a lo más aristocrático de este país, a lo más conservador de la Iglesia Católica, aprobada en un plebiscito fraudulento y no democrático. Entonces no es una constitución, además que no permite institucionalmente, no permite cambios importantes, porque te exige votaciones muy altas, porque el plebiscito no es el plebiscito que admite no es vinculante, o sea, no obliga a las instituciones a responder a la voluntad mayoritaria. Entonces, ¿cómo vas a cambiar la Constitución en el marco de la Constitución actual que no permite los cambios? Y esa es la hipocresía. Y en este sentido, ¿usted cree que Michelle Bachelet ya tomó una definición respecto a eso y que no lo ha querido la definición está determinada, y no solamente por lo que ha dicho Escalona, por lo que desautoriza finalmente y no apoya la postura de Atria, sino que por 20 años que gobernaron con esta Constitución. Y no les molestó nunca. Es más, Ricardo Lagos le cambia la firma
al dictador Augusto Pinochet por la de él y la considera a partir de ese momento una constitución democrática. Entonces, ellos han gobernado, se han acomodado, han funcionado muy bien con esta constitución, con estas instituciones que crea este cuerpo jurídico. Ahora, por lo tanto, no hay ninguna legitimidad. No hay ninguna legitimidad en la postura que ella tiene. Marcel, aquí, quien sí habló abiertamente de una asamblea constituyente y lo ha dicho en varias oportunidades, José Antonio Gómez. Sí. ¿Usted tiene una postura cercana a él o en términos de idea? ¿Cuáles son sus diferencias? Él tiene postura cercana a las propuestas que nosotros hemos hecho. No es al revés la cosa. Porque también pasa lo mismo con Gómez, ¿no? 20 años gobernaron con esta Constitución, 20 años estuvieron apoyando el arancel diferenciado, la educación lucrativa. Ellos pertenecen a un conglomerado que de alguna manera ha funcionado muy consistente, muy de acuerdo, muy cómoda con la institucionalidad pinochetista de la dictadura. Y recién ahora, porque aquí lo que importa entender es esto, ¿por qué ahora el señor Gómez está planteando esto? ¿Y por qué la señora Bachelet intenta acomodarse? Habla también de la AFP, de la AFP estatal. Ella sabe, todos sabemos, que la AFP estatal no es ninguna solución, que es lo mismo que el Banco del Estado. Es una solución que cambia el patrón, desde un privado a un Estado, pero no cambia la lógica de las pensiones capitalistas, individualistas y solamente basadas en la acumulación. ¿Y cómo se entiende entonces el respaldo, el apoyo del Partido Comunista a la candidatura de Michelle Bachelet? Veía que Tomás Mulián decía, por ejemplo, que el PC debiera apoyarlo usted en su candidatura, al menos en primera vuelta. Yo creo que el PC está equivocado. Hay un intento, y no estoy hablando del PC general, ¿no? Porque en los partidos siempre uno tiene que hablar de las élites, digamos, los que gobiernan, los que manejan el partido y su base militante. Y la base militante no va a votar por la señora Bachelet. ¿Por quién va a votar? Yo creo que van a votar por la alternativa que se presente desde los sectores más sociales y creo que están muy cercanos a nuestra candidatura. Porque al parecer el debate al interior del Partido Comunista, al menos eso fue lo que surgió, era entre la candidatura de Michelle Bachelet o la candidatura de José Antonio Gómez. No se ha hablado de su candidatura. Bueno, pero una de las, dentro de la concertación, digamos, pero una de las figuras más destacadas del comunismo actualmente hoy día en Chile, intelectuales reconocidos, digamos, y que son escuchados dentro del Partido Comunista es Mulián, y Mulián no planteó ninguna de esas dos alternativas. Y él planteó que en realidad lo honesto, lo más consistente para los comunistas es apoyar un proyecto que no legitime el modelo de la dictadura, porque eso es lo grave de lo que ha hecho el Partido Comunista. Finalmente está apoyando una coalición que durante 20 años ha bendecido y legitimado la herencia de la dictadura, la herencia política, la herencia económica, y eso es muy grave porque los muertos, los detenidos, los perseguidos, los exiliados, no fueron porque los militares eran malos, fue el costo que hubo que pagar en Chile para instalar este modelo. Y el Partido Comunista, siendo una de las víctimas más importantes de la persecución política de la dictadura, para instalar este modelo, ahora termina apoyando el modelo. Es una inconsistencia que no es comprensible. ¿Y esa inconsistencia es culpa de quién? ¿De la dirigencia del Partido Comunista? Yo creo que de la dirigencia, yo creo que ellos tienen que asumir esa responsabilidad. Tellier, Carmona, son ellos los responsables. Han generado un descontento muy profundo dentro de la militancia comunista. ¿Y usted cuenta con el respaldo explícito de militantes comunistas? Explícito, absolutamente explícito. O sea, en todas las manifestaciones que nosotros participamos con trabajadores, estudiantes, los militantes comunistas hasta cartas nos han mandado y nos han dicho: nosotros no vamos a votar por Bachelet, porque nuestra postura histórica ha sido del lado de los trabajadores, porque aquí ni siquiera es una cuestión ideológica, sino que desde dónde tú hablas, desde dónde tú te paras, a quién representas. Y esta candidatura que nosotros y nosotras hemos construido, se construye ahí, se construye a través de la lucha de los pescadores artesanales en contra de la ley de pesca. Hemos estado siempre con esa lucha, defendido los derechos de los trabajadores. Marcel, y desde el punto de vista de los estudiantes, escuchábamos hace algunos días los anuncios que hizo la candidata Bachelet respecto a su reforma educacional, que uno podría decir, bueno, se acerca bastante más a lo que han sido las reivindicaciones del movimiento estudiantil. Es que no se acercan porque, mira... Cuando se habla de un avance de gratuidad universal en la educación...
Sí, pero mira, aquí opera esta lógica del sentido común, el elogio al sentido común de Eduardo Galeano, ¿no? Que dice, sí, efectivamente hemos progresado y podemos seguir progresando. Y hoy día las diferencias entre los ingresos de las mujeres y de los hombres son menores que en la época colonial. Y probablemente en 500 años más sean iguales. Pero a nosotros no nos sirven 500 años más. El problema de la educación pública gratuita es una urgencia de primera necesidad, es ahora. ¿Y usted cree que es ahora, posible hacerlo de un día para otro? Pero de un día para otro. Sin generar inestabilidad ¿Pero o algún tipo de problema. Generar? Si al final el primer cambio que tienes que hacer es cubrir todas las necesidades con el presupuesto del Estado de la educación. A las universidades públicas pasarles todo el aporte basal que necesitan. ¿Qué es lo que significa eso? Simplemente hacer un cheque más grande, ¿no? Un cheque más grueso. Lo mismo con los colegios particulares subvencionados, que tú dejan de ser particulares subvencionados, pasan a ser responsabilidad del Estado y el Estado hace un cheque más grande para cubrir todos los gastos y todos los costos. ¿Y si es así de simple, por qué no se ha hecho hasta ahora? Porque eso implica cambiar es que eso es lo que tenemos que entender acá, ¿no? Aquí hay, detrás de esto no son opiniones, porque algunos dicen, bueno, pueden cambiar de opinión. Es que no son opiniones, son compromisos ideológicos y son también compromisos económicos. Hay gente en la Concertación que su acomodo no solamente ha sido la institucionalidad, sino que también a la forma de hacer educación. ¿Quién es, Marcel? Porque uno habla gente en la Concertación como bueno, muy en el aire. Por ejemplo, la hija del expresidente Elwin tiene colegio y hace lucro. La exministra de Educación. La exministra de Educación. Ahí tenemos un ejemplo, para no hablar de otro. Ellos tienen compromisos con este modelo educativo. Ellos han participado, se han acomodado ideológicamente, lo han legitimado, lo han fundamentado. ¿Y cree que aquí entonces hay un doble discurso de parte de algunos candidatos respecto a lo que realmente piensan y lo que tienen intenciones de hacer? Efectivamente hay un doble discurso, porque ellos, por una parte, y es lo que han hecho siempre, la Concertación siempre ha tenido un doble discurso. Ha vendido un producto que es justicia, igualdad, progreso para todos, pero en definitiva las políticas que han implementado han sido pro empresa privada, pro grandes conglomerados capitalistas. ¿Quién desnacionalizó el cobre? Cuando termina la dictadura militar, más del 85% del cobre seguía siendo producción estatal. Hoy día no llega ni al 30%. ¿Quién lo hizo? La Concertación. La Concertación le entregó el sueldo de Chile a las multinacionales. No solo eso, les permitió no pagar impuestos, les permitió hacer un conjunto de estrategias orientadas a evitar y a esconder el pago de impuestos. Es decir, ¿usted cree que ninguna de las actuales cartas de la Concertación van a significar un cambio para lo que se ha hecho en el último tiempo? Pero además la que va a ganar, que es la señora Bachelet, lo dijo claramente, todo dentro de la institucionalidad. Fíjate otra cosa que es importante, la reforma tributaria. Ellos hablan de una reforma tributaria. ¿Qué reforma tributaria? Ellos durante 20 años permitieron y aceptaron y legalizaron todas las prácticas de evasión tributaria que tienen las empresas. ¿Pero eso implica que no puedan hacerlo ahora? No lo van a hacer porque se ha anunciado. Michelle Bachelet ha hablado de una gran reforma tributaria, necesaria también para esta reforma educacional. Siempre han dicho lo mismo, gran reforma tributaria, pero no especifican. Van a terminar con el FUT, van a terminar con el uso de los impuestos pagados por las empresas como crédito de sus propietarios. ¿Van a hacer eso? No lo van a hacer. Marcel. Porque ellos tienen un compromiso. Mira, aquí hay una cuestión, un maridaje entre la Concertación y los grupos económicos. Piensa tú en Esteves, que fue presidente del Banco del Estado, que ahora recientemente estuvo involucrado en esto de reprogramarle los costos a los que tenían crédito con el Banco del Estado. Este señor le prestó plata al grupo Luxemburgo, cuando era presidente del Banco del Estado, le prestó plata. ¿Y qué es lo que es hoy día el señor Esteves del Grupo Luxemburgo, del Banco Chile? Uno de los directores.
Eso es lo que ocurre, ¿me entiende? Marcel, ¿y qué le parece entonces todo este proceso de primarias, que haya debate? ¿Usted se siente marginado por esto, se siente desfavorecido? Y además, en particular, con esta ley para tener una franja televisiva para las primarias del 30 de junio, que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados, falta ahora la ratificación del Senado. Yo no me siento nada, yo lo que veo es lo que ocurre. Pero no se siente que yo veo lo desfavorece que... Por supuesto, pero no me siento desfavorecido, soy desfavorecido, que no es lo mismo. O sea, acá todo está hecho para que los dos conglomerados, el duopolio político, tenga mucho más cobertura mediática, mucho más prensa, mucho más exposición pública. Y además, lo que ocurre, lo que nosotros vemos, es básicamente que aquí hay una, por decirlo así, una no discriminación, sino que aquí hay una focalización de la opinión pública, una manipulación de la opinión pública para que aquellos proyectos, aquellas propuestas que realmente son críticas y que tienen otra manera de entender la política, porque nosotros lo hemos dicho de muchas maneras. Hoy día a cualquier candidato, y de hecho a mí me lo han preguntado, se le dice, ¿por qué tenemos que creerle? ¿Por qué tienen que creernos? Esa pregunta es muy sintomática del tiempo en que estamos viviendo, que se entiende la política como producir candidatos, lo mismo producir candidatos que producir algún producto de mercado. ¿Y en ese mismo sentido usted por qué tendrían que creerle? Yo lo que pido es que no es que me crean a mí, ¿no? O sea, lo que nosotros hemos planteado... Pero usted es el candidato, por eso se lo pregunto. Lo único que nosotros hemos planteado es que tenemos la convicción, la completa y absoluta certeza de que vamos a entrar en la moneda para cumplir nuestro programa, para cumplir el mandato popular. Entendemos la política y el candidato presidencial como un mandatario, no como un reyesuelo, no como un monarca. Y en consecuencia, lo que nosotros vamos a hacer es ser leales a esa voluntad popular. Pero también hemos dicho lo siguiente, esa voluntad popular no puede expresarse exclusivamente en un voto, tiene que también expresarse en la movilización, en la organización, porque los cambios que nosotros queremos hacer en Chile no son menores, queremos refundar el país sobre la base de los derechos y no sobre la base del negocio. Marcel, y eso requiere que la ciudadanía entienda que el actor político más relevante no es el presidente, sino que es la sociedad entera, sus estudiantes, sus trabajadores, que tienen que movilizarse. A propósito de las movilizaciones y de los movimientos sociales, han surgido algunas voces alertando de lo que podría pasar en el país si es que eventualmente hay, por ejemplo, una asamblea constituyente, se está hablando de reforma tributaria. Veíamos al ministro de Hacienda, Felipe Larraín, hace algunos días diciendo que esto ya había generado algún impacto en el crecimiento económico del país. Sí. ¿Qué le merecen a ustedes esas opiniones? Bueno, me parecen muy malas. Me parece además que son la típica forma de condicionar la libertad de pensamiento. Porque si uno piensa, ¿qué es una democracia? Porque eso es lo que pasa acá en Chile, que se le olvida lo que es la democracia. Se le olvida a todos estos señores que andan amenazando de que van a caer las inversiones. ¿Eso le parece que fue una amenaza de parte del ministro de Hacienda? Son mecanismos de control y dominación ideológica. Eso es lo que son. Porque finalmente, piensa tú en esto, la democracia se funda en la voluntad general. Esto lo dijeron los revolucionarios franceses previamente a la Revolución Francesa, antes de que existiera la modernidad, antes que se instalaran los nuevos estados modernos, se dijo... Voltaire, Rousseau, todos los grandes pensadores liberales incluso, plantean que la base fundamental de cualquier ley, de cualquier constitución, de cualquier ordenamiento, es la voluntad general, ¿Y lo que no ahora es la voluntad popular. ¿No es una democracia? Pero ¿cómo va a ser una democracia si la Constitución, que es la norma general, es el principio sobre el cual se ordena nuestra convivencia, fue hecha por 7 personas, aristocráticos, conservadores, católicos, ninguna mujer... Pero que fue ratificado, usted lo mismo lo decía posteriormente por un presidente elegido democráticamente, pero en un contexto democrático. Haya sido lo que haya sido, él no tenía ese mandato. Es que un presidente no es un reyesuelo. Lagos se creerá un reyesuelo. Él se autodefine como un monarquillo, ¿no? Pero él no tenía ningún derecho a hacer lo que hizo. Ningún derecho. Uno le encarga al presidente de la República un proyecto
un proyecto político. Ese proyecto político no solamente no lo aplicó, sino que lo cambió, lo negoció con la SOFOFA por un proyecto de modernizaciones y después se permite firmar en el nombre del pueblo cuando no le dieron ese mandato a la Constitución. Eso es abuso de poder. Él no estaba mandatado para eso. Un presidente, un candidato está mandatado para aplicar un proyecto político y nada más. La voluntad soberana del pueblo en un plebiscito democrático con registros electorales es lo que tiene que legitimar una constitución. Y en Chile nunca, menos en los últimos 40 años, hemos tenido una constitución democrática. Marcel. Y nuestra convivencia, en consecuencia, se rige por normas antidemocráticas. No somos una democracia. Usted ha dicho que cuenta con el respaldo de la ciudadanía, de movimientos sociales, de los estudiantes, que llena auditorios de las universidades. ¿Es suficiente eso para llegar a la presidencia? ¿Usted cree que efectivamente tiene posibilidades o es más bien una candidatura simbólica? Nosotros hemos dicho que esta candidatura se ha construido en la lucha de todas esas organizaciones. No hemos dicho nosotros representamos. Hemos dicho que el proyecto que hemos levantado, el proyecto que hemos planteado, viene y se construye, por ejemplo, en las largas y por años conversaciones que hemos tenido con los pescadores artesanales, sus inquietudes, sus preocupaciones, con los trabajadores mineros, que nos conocen, que hemos estado con ellos en todas sus luchas, en todas sus demandas, con los estudiantes. Yo tengo 500 conferencias en el movimiento estudiantil en los últimos 20 años y en ninguna alguien puede decir que yo planteé la educación pagada o no o lucrativa. Siempre hemos planteado eso. Por lo tanto, de ahí surge esa es su base de apoyo. De ahí pero surge. Es suficiente porque muchos creen que para llegar realmente a la moneda se necesita una base política quizás más importante para poder gobernar y para poder mantener un gobierno. Lo que pasa es que hoy día nadie tiene esa base política. Si tú te fijas, por ejemplo, las últimas elecciones municipales, municipales, ¿cuántos millones de votos sacó la Concertación y la Alianza? 3,6 millones de votos, entre los dos. Y son 13 millones de votantes. ¿Y eso por qué? Porque está deslegitimado el sistema, están deslegitimados estos bloques en particular. Están completamente deslegitimados porque no han sido honestos, han sido hipócritas, han faltado a la verdad, han vendido la idea de un país democrático cuando no lo son y ellos manejan este país de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo y no han legitimado la voluntad mayoritaria de los chilenos, no han sido respetuosos, han traicionado a los movimientos sociales, han llegado a acuerdos, después desatienden esos acuerdos. Entonces hoy día nosotros decimos, mira, hay más de 7 millones de chilenos, más de 7 millones, que no van a votar ni por la Concertación ni por la Alianza. ¿Usted cree que usted puede captar ese voto? Nosotros hemos dicho que si logramos construir un proyecto consistente, encarnado como es este, y logramos transmitir la real encarnación que tiene este proyecto, porque este proyecto está encarnado en la historia de los últimos 40 años, desde el día del golpe militar hasta nuestros días. No hemos inventado, no hemos cambiado nuestra idea, no hemos modificado nuestro proyecto en función de los estudios de mercado que hoy día se hacen para determinar un candidato. ¿Y ese electorado no está más centrado, no está más vinculado al centro político? Porque muchos dicen, casi todas las candidaturas están de alguna u otra manera terminando de moverse hacia el centro, porque ahí es donde está el electorado indeciso, ahí es donde podría ampliar su base de apoyo. Es que no lo sabemos, su caso... No lo sabemos para dónde está inclinado ese electorado, pero sí hay mucho descontento. Hay una sensación mayoritaria de la gente de que este país en que vivimos no hay ningún derecho asegurado, sobre todo en los sectores más juveniles. ¿Cuál es nuestra certeza? Nosotros tenemos muy buena llegada en el mundo estudiantil. Como tú bien lo decías, llenamos el otro día estuvimos en Arica. Yo no había ido a Arica en el tiempo de las movilizaciones estudiantiles. Más de 500 estudiantes, sábado en la tarde, a las 7, llegué 1 hora atrasado, y ahí estuvieron, 3 horas conversando con ellos. Entonces, y mucha de esa gente es la que no vota. Y ellos son precisamente, el movimiento estudiantil es muy determinante en la orientación, porque tiene mucha credibilidad dentro de las otras organizaciones sociales. Nosotros creemos que tenemos una buena probabilidad, una muy buena probabilidad de llegar a la moneda,
precisamente porque canalizamos ese descontento, porque este es un proyecto enraizado en la historia de los movimientos sociales, Marcel, no los representa, y porque de alguna manera hay un amplio sector, sobre todo en el ámbito de los estudiantes, que apoya este proyecto, y eso es un indicador de lo que miran los otros miembros de la sociedad. Yo creo que nadie tiene este año ganada y de hecho la misma señora Bachelet, si tú te fijas, trata de acomodar su discurso a lo que quieren los estudiantes. Ojo con eso. Lo trata de buscar, lo acomoda, lo trata de montar lo más que pueda. Marcel. ¿Por qué? Porque saben ellos que el movimiento estudiantil va a determinar este año. Antes de terminar esta entrevista, pues ya se nos acaba el tiempo, quería preguntarle por lo que sucedió hace algunos días con usted en esta denuncia respecto al no pago de pensión alimenticia, pero no para explicar las razones, porque usted ya lo ha hecho, sino que para saber si usted siente que hay un afán de perjudicarlo en esta situación que se vivió. ¿Hubo alguna situación en particular de alguien que podría tratar de perjudicarlo de esta manera? Sí. ¿Quién? Yo no sé, porque acá uno se da cuenta, por ejemplo... Porque uno podría decir, bueno, eso es parte del ámbito de su vida privada. Exactamente, algo que no debió haber salido, porque además ni siquiera correspondió a la realidad, ¿no? Ni siquiera correspondió a la realidad. Y además tiene que ver con una cosa muy personal y privada, que no me parece bien que se lleve a los medios de comunicación. Ahora, ¿el comportamiento que tiene un candidato en privado no debiera ser público? ¿No puede ser un reflejo también de cuál va a ser su comportamiento? Sí, yo creo que sí, pero tampoco entrar en detalles, ¿no? Y porque además yo creo que he sido, y me asiste la certeza de que en relación a mi rol de padre he cumplido a carta cabal y más allá de lo que normalmente se entiende el rol de padre. Por lo tanto, en ese sentido a mí no me complica. Lo que pasa es que se usa esto, porque la ¿Pero cosa quién lo usa? Lo usan los medios de comunicación. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de dañar la candidatura. Porque si tú te preguntas esto, ¿por qué todos los medios inmediatamente salieron a dar esta información? ¿Pero no le parece que es una información relevante? No me parece que es relevante, porque además ni siquiera ellos chequearon. Ni siquiera hubo una investigación, una determinación de los detalles de todo esto, ¿no? Simplemente se dio a conocer y se difundió de manera muy negativa, además, de manera muy negativa. Yo creo que aquí hay un intento por desacreditar la candidatura, porque efectivamente yo creo que esta candidatura les complica sobre todo a los sectores de la concertación. Aquí detrás de esto hay gente de la concertación. Y eso a mí no me cabe ninguna duda, porque piensa tú que detrás de la denuncia y la entrega de información. Detrás de la forma en cómo se trata. ¿Y por qué usted habla de gente de la concertación? Porque ¿quiénes? Son los mismos que, por ejemplo, es que yo no te puedo decir quiénes, porque yo tampoco estoy muy enterado. Es que entonces, ¿con qué información usted dice que es gente de la concertación? ¿En base a qué? Porque a la derecha no le importa esto, a la derecha nosotros no le complicamos esto. Esta candidatura le complica a la concertación, no a la derecha. Y es la concertación la que se ve afectada por un discurso como este. Y fíjate que lo mismo hicieron con lo del tema del Banco Central, una cosa tan absurda como el que yo haya trabajado de funcionario público en el Banco Central entre el 83 y el 86, independiente de lo que yo he dicho, que además fui activista contra la tortura, activista como economista socialista, activista como miembro de la teología de la liberación, a pesar de todo ello han insistido y lo han dicho con todas sus palabras. Fue funcionario de la dictadura, asesor de Pinochet, trabajó para Carlos Cáceres. ¿Y le preocupa que se genere esta situación, que haya, por lo que entiendo de sus palabras, una especie de campaña para perjudicar su candidatura? O sea, sí, yo creo que eso va a ocurrir, es parte de la política y de la política sucia, porque acá el problema es ese, ¿no? El problema es que aquí no se hace política decentemente. Aquí se funda la política sobre la base de la descalificación del otro. No hay una discusión ideológica acá. Nosotros hemos planteado discusiones ideológicas, hemos planteado cosas que son profundas, refundar el país. Marcel, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Canal 24 Horas.